Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Hasta el 11 vamos a leer hoy día. Me gustaría que hoy nos pudiésemos centrar toda nuestra atención en el versículo 7 y el versículo 8. Que ustedes sigan conmigo la lectura. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor se acerca. Nosotros, amados hermanos, ustedes saben que durante varios domingos ya estamos estudiando la carta de Santiago, ¿cierto? Ya se nos ha predicado por varias oportunidades ya en esta carta y nosotros estamos llegando ya a la recta final. Estamos llegando a la última porción de esta maravillosa epístola que nosotros hemos estudiado. Y ahora el tono que Santiago adopta es un tono muy pastoral, dirigiéndose a sus hermanos de una forma ya de despedida. Me gustaría recordarles brevemente que ustedes recuerdan, nosotros hemos visto que Santiago se está dirigiendo a un público en específico que estaba viviendo en la iglesia primitiva y que eran un grupo de hermanos que estaba siendo esparcidos por diversas regiones cercanas allí a Judea y todo, que habían sido dispersados por la persecución cristiana que se estaba dando en aquel entonces. Aquellos hermanos que estaban sufriendo en manos de amos que eran muy malvados con ellos, de ricos opresores, que estaban padeciendo en diversas circunstancias, de diversas formas, pasando por diversas aflicciones, es a ese grupo de personas entonces que Santiago se está dirigiendo. Es siempre bueno que podamos tener en cuenta eso, o también las visitas que hoy están presentes. Ese es el contexto en el cual nosotros nos encontramos. No es solamente un texto que lo escribió Santiago desde una oficina para alguna persona que quizás vaya a leer esta carta, sino que es una carta específica para un grupo específico de personas que vivían en una circunstancia determinada. Pero sabemos que las escrituras también no es solamente para ellos, sino que la escritura siempre es actual, de tal forma que el texto que fue escrito para ellos también nos sirve a nosotros en la actualidad. Así que con ese pensamiento me gustaría que nosotros viéramos que ustedes recuerdan que Santiago en los primeros capítulos de la epístola habla de ciertos temas que después él los va a agrandar más adelante, va a hablar de forma más profunda sobre ellos. Por ejemplo, si ustedes ven en el capítulo 1, Santiago ya habló sobre el gozo, habló sobre las pruebas, habló sobre la fe, ¿cierto? Sabiduría, todos esos son temas que Santiago después los vuelve a tratar. Y en el versículo 3 del capítulo 1, Santiago nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y ahora nosotros entonces llegamos al capítulo 5, cuando Santiago agranda el tema de la paciencia. Delante la había hablado solo de una forma superficial, ahora se dirige a sus escritores para ahondar un poco más en el tema de la paciencia. En esta última porción de su epístola. Nosotros vimos en el domingo pasado, con la exposición del pastor Miguel, del versículo 1 hasta el versículo 6 del capítulo 5, que Santiago ahora tiene en mente a dos grupos de personas, ¿cierto? Como siempre, la Escritura siempre se dirige a dos tipos de personas. Desde toda la historia del Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia siempre le habla a dos grupos de personas. Santiago en este momento se dirige al primer grupo, que son los ricos opresores. Nosotros estudiamos en el domingo pasado, ustedes recuerdan, que eran personas
que Santiago los atacó, no por el hecho de ser ricos en sí mismos, porque la Biblia no ataca en sí el que las personas crezcan en la vida y tengan recursos, ¿cierto? Sino que la Biblia ataca a cuando las personas colocan su corazón en las riquezas. Ustedes saben que hay gente muy pobre que quizás tiene solamente una casa, pero la casa es su riqueza. Entonces la Biblia no ataca a los ricos en sí mismos y beneficia a los pobres, como enseña el comunismo, sino que la Biblia, por el contrario, ataca el corazón de las personas. Y en este entonces, en el domingo pasado, vimos que el primer grupo de personas eran aquellos orgullosos, soberbios, que confiaban en sí mismos, confiaban en sus riquezas. Santiago dice que ellos han sido tan malos con los hermanos que estaban padeciendo en manos de ellos, a los pobres, que no les pagaban el salario, en fin, confiaban en sus riquezas. Habían vivido una vida de deleites, de lujurias, etc. Sin embargo, habían olvidado que estos pobres hermanos a los cuales Santiago escribe, ellos servían al Dios vivo, de tal forma que delante de la aflicción elevaron un clamor al Señor. Y Santiago dice que ese clamor le llegó a los oídos del Señor. Por lo tanto, el Señor los iba a juzgar a este primer grupo de personas. Entonces, delante de esa terrible situación en la cual se encontraban los hermanos padeciendo en manos de ricos opresores, Santiago ahora, en el verso 7, se dirige a este segundo grupo de personas, los pobres, los oprimidos, los humillados que estaban sufriendo en manos de sus amos, cristianos que estaban siendo dispersos por diversos lugares, pasando diversas aflicciones, de tal forma que después de haber hablado sobre los ricos opresores, Santiago comienza el verso 7 diciendo, por tanto, haciendo una conexión con el versículo 1 hasta el versículo 6, porque el por tanto, ustedes saben, es un conector consecutivo. Yo estoy hablando de un tema, después digo por tanto, entonces el segundo tema que yo tengo que hablar es una consecuencia de lo primero. Entonces, si Santiago estuvo hablando del versículo 1 al versículo 6, contra los oprimidos que estaban pasando por diversos problemas, aflicciones en manos de personas malvadas, ahora Santiago dice, hablando sobre ese mismo tema, sobre las aflicciones, Santiago les dice, hermanos, entonces, dice Santiago, tengan paciencia hasta que el Señor venga. Ese es entonces el contexto en el cual nosotros nos ingresamos en nuestro texto. Y ahora Santiago se dirige a este grupo de personas y les da una exhortación, que tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y Él les da luego un ejemplo. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Él aguarda con paciencia hasta que reciba la primera lluvia y la segunda. Así también ustedes tengan paciencia, firmen sus corazones porque la venida del Señor se acerca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir este texto en tres partes. La primera parte que nosotros vamos a ver hoy es la paciencia, ¿cierto? Bastante simple, espero que sea la exposición. No vamos a hacer ninguna clase de teología densa que nadie entienda, ¿cierto? Porque ese no es el sentir de Santiago. Santiago escribe palabras muy simples. Por lo tanto, nosotros también tenemos que hacer una exposición simple. En tres puntos. En primer lugar, la paciencia. Santiago nos habla sobre la paciencia. En segundo lugar, nos da una ilustración, como en forma casi que de parábola, sobre la paciencia. Ese lo tiene la segunda parte del versículo 7. Y en tercer lugar y último, Santiago nos hace un llamado. En el versículo 8, ustedes tienen que afirmar sus corazones porque el Señor está cerca. Veamos entonces, amados hermanos, el versículo 7. Santiago habla y se dirige a los hermanos y le dice, tengan paciencia porque el Señor está hasta la venida del Señor. Sinceramente, humanamente hablando, si yo fuese uno de los destinatarios a los cuales Santiago se estaba dirigiendo, sería muy difícil, humanamente hablando, entender las palabras de Santiago. ¿Sabe por qué? Porque imagínense, colóquese usted en la situación. Usted está pasando por una situación muy terrible. Cada día hay alguien oprimiéndolo, poniéndolo en contra de la pared. Dale, encima suyo. Usted ora al Señor, Señor, quita mi aflicción, quítela, Señor.
Y de repente el Señor nos responde y nos manda una carta a través de uno de sus siervos de Santiago, y la respuesta es: hermano, hoy día es domingo, el lunes tu aflicción va a ser quitada. Espérate un día, basta, en un día tu aflicción va a ser quitada. O el viernes su aflicción va a ser quitada. Eso no es la respuesta que recibieron. Entonces es un poco desconcertante, humanamente hablando, si tenemos una mente carnal. Porque el Señor nos dice: ¿sabes qué? Tu carga yo la voy a quitar hoy día. Ahora ya voy a quitar tu carga. No es así. Sino que Santiago a esas personas le dicen: ¿sabes qué? Ten paciencia. Que es una cosa tan terrible en el día de hoy. Hasta en ese tiempo y en el día de hoy. Sigue siendo terrible tener paciencia. Imagina, tú estás pasando un problema terrible y que yo me acerque a ti y te diga: ten paciencia. Paciencia solamente. Y lo peor, escuchen más, no es solo tener paciencia, pero ya, está bien, voy a tener paciencia, voy a esperar en el Señor. Pero ¿hasta cuándo? No, un mes va a durar tu problema, no te preocupes, después pasa. Santiago le dice: ten paciencia, pero hasta la venida del Señor. O sea, imagínense y colóquese usted en ese lugar. O sea, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, ten paciencia, hermano. ¿Cómo podemos entender nosotros las palabras de Santiago de tal forma que se conviertan en un consuelo para el cristiano del día de hoy? Fue un consuelo para los cristianos en ese entonces. ¿Cómo se puede convertir en un consuelo para usted y para mí, que pasamos diversas aflicciones y problemas en la actualidad, en el siglo XXI? Bueno, entonces nosotros tenemos que considerar qué es lo que la Biblia dice sobre la paciencia, ¿cierto? ¿Qué es la paciencia? Nosotros vivimos en un mundo sumamente estresado. El pastor Hernández Díaz, cuando se dirige a su congregación: ¿quién está estresado aquí hoy día? Porque usted sabe, él siempre pregunta eso. En el mundo es una palabra que está muy común, ¿cierto? Ustedes saben: estoy estresado, ¿cierto? ¿Quién está de moda? De hecho, todo el mundo está estresado. Cualquier cosa, me pasó, no, estrés. Y las licencias psiquiátricas abundan, ¿cierto? Porque las personas buscan aliviar sus problemas yendo a un psiquiatra. ¿Qué dice la Biblia entonces sobre la paciencia? ¿Cómo nosotros podemos tener esta virtud en nuestra vida? La palabra de Dios, nosotros vemos acá que la palabra que Santiago usa en el griego cuando hace referencia, ¿cierto? Y se traduce al español como paciencia, es soportar al opresor. Eso significa. La palabra que nosotros tenemos aquí, paciencia, es soportar al opresor. Es, si nosotros pudiéramos decir, nosotros tenemos que soportar al que me prueba la paciencia. ¿Hay alguien que le pruebe la paciencia día a día? ¿Cierto? Yo creo que sí, ¿cierto? Siempre hay alguien o un desconocido en el camino, a cualquier lugar, alguien que ya, pues, apúrate, y está encima suyo en el trabajo, en fin. O una situación, puede ser una situación familiar, peculiar, particular, que esté siempre encima suyo. Un hijo, qué sé yo, un padre que siempre me causa problemas en la casa, cualquier motivo de aflicción, es soportar a ese tipo de personas. Como estos hermanos pobres estaban sufriendo en manos de ricos opresores, Santiago les dice: soporten a este tipo de personas hasta que el Señor venga. Hermanos, ser paciente es mostrar un carácter cristiano. Eso es tener paciencia. Es donde usted esté en la circunstancia adversa en la cual usted se encuentre, usted muestre un carácter cristiano, piadoso. ¿Qué ejemplo podemos tener en la Biblia de personas que en la aflicción fueron pacientes? Si nosotros pensáramos, nos remontáramos hasta Génesis, de ahí para adelante, yo creo que tenemos N cantidad de ejemplos de personas que en situaciones difíciles de aflicción, de tribulación, de problema, bajo la opresión, fueron pacientes y mostraron un carácter cristiano, paciente, mostrando las virtudes cristianas. Yo pensé en dos ejemplos, hay muchos,
Yo creo que aquí todos podrían darme ejemplo, ¿cierto? Y pensé, leyendo la Biblia, vi dos grandes mujeres que fueron ejemplos de paciencia a lo largo de la Biblia. Cuando nosotros llegamos a Génesis, ¿cierto? Ustedes recuerdan muy bien la historia de Abraham con Sara y la espera de su hijo Isaac. Bien, de forma muy resumida, Sara era estéril. Sara era una mujer que no podía tener hijos, ¿cierto? Ustedes conocen muy bien la historia. Sin embargo, Dios le prometió a Abraham que él iba a tener un hijo, ¿cierto? Y el Señor le dijo, ustedes recuerdan, en Isaac te será llamada descendencia. Tú vas a tener descendencia por Isaac. Sin embargo, ustedes ven que Sara de repente dijo, Señor, yo no tengo hijos. Entonces le dijo a Abraham, acércate a mi sierva Agar y que ella te dé hijos. Y Agar tuvo hijos. ¿Y qué pasó? Que Agar se burlaba de Sara porque Sara no tenía hijos, porque era estéril y ella sí tenía hijos. Entonces, delante de esa afrenta diaria, Sara espera del Señor. Pasaron aproximadamente 15 años. Agar tuvo a Ismael. Después de 15 años, el Señor le prometió a Abraham que él iba a tener un hijo. Y su nombre sería llamado Isaac. Y que ese hijo vendría de Sara, que tenía casi 100 años. ¿Quién podría pensar eso? Y Sara, de hecho, cuando escuchó esa conversación, estaba detrás de la puerta, escuchando ahí, con la oreja parada, y escuchó y se rió. Dijo, yo voy a tener un hijo a esta edad, es una locura. Y el Señor le dijo, por cuanto Sara se rió, en el otro año yo vendré y Sara tendrá un hijo. Y así fue. Sara tuvo que esperar casi 15 años desde la promesa para tener un hijo. Avanzamos un poco más en la escritura, en la lectura de la Biblia, y llegamos a una historia cuando tenemos un hombre, ¿cierto?, con una mujer que se llamaba Ana. Y Ana también tenía el mismo problema, que no podía tener hijos. Y su contrincante la afrentaba todos los días. Yo tengo hijos y tu marido no te ha dado hijos. Entonces ella lloraba y clamaba delante del Señor, delante de esta situación. Y Ana era madre de Samuel, ¿cierto? Entonces Ana empezó a orar y clamar al Señor, pidiendo que el Señor quitase su afrenta delante de sus enemigos. Y el Señor le concedió un hijo a una mujer estéril, ¿cierto? Así como fue con Sara, el Señor fue fiel, escuchó la oración, ella fue paciente, porque usted no ve a Ana alegando con su contrincante, sino que Ana, esperando pacientemente en el Señor, por medio de la oración, el Señor le concedió un hijo. Entonces son ejemplos en los cuales nosotros vemos cómo actuar delante de la aflicción, cómo actuar delante de los momentos complicados, ¿cierto? Momentos cuando nosotros somos afrentados continuamente en nuestra vida diaria. Cómo actuar con paciencia delante de esas situaciones. La palabra de Dios, después nosotros avanzamos y llegamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento. Y Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, como nosotros leímos en el devocional, Pablo le dice a los Gálatas que hay obras de la carne que son manifiestas, que estas son lascivia, idolatría, fornicación, adulterio, en fin, obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo. Y después Pablo dice, pero ustedes necesitan tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces vemos que la paciencia hace parte del fruto del Espíritu. No es como a veces uno escucha, hay muchos frutos del Espíritu, ¿cierto? No, hay un fruto del Espíritu. Y en ese fruto, ustedes como que lo abren y está lleno de estas 9 bienaventuranzas. Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, como nosotros aprendemos, el pastor Hernández Díaz dice nuevamente que no hay ningún cristiano que no tenga el fruto del Espíritu. Si usted es una persona cristiana, usted tiene el fruto del Espíritu. Entonces usted me dice, pero ¿sabes qué, hermano? Yo considero que yo soy manso, pero me falta tener paciencia. Yo no tengo la templanza, no la tengo. No es así. Nosotros lo vemos de otra forma. Usted tiene el fruto del Espíritu, sin embargo, hay diferentes grados. Quizás usted tiene más marcado el amor y no tanto la paciencia. Entonces usted necesita que ese fruto madure en su vida.
Eso es lo que nosotros vemos después, ¿cierto? Entonces, Santiago nos enseña que nosotros necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida, que es la paciencia delante de nuestros opresores. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener paciencia? ¿Hasta cuándo yo tengo que tener paciencia con la persona que me quita la paciencia? ¿Hasta cuándo? Santiago dice, hasta la venida del Señor. Así, tal cual, hasta la venida del Señor. No piensen, hermanos, que yo por estar haciendo una exposición sobre la paciencia, yo soy la persona más paciente que hay en la vida. No es así. Cuando yo me vi delante de este texto, me llamó bastante la atención porque se dirigía a mí, ¿cierto? No es fácil cuando uno primero lee el texto y primero yo necesito que Dios obre en mi vida para que me dé la paciencia. ¿Y paciencia hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Así, esa es la profecía, hasta la venida del Señor. Santiago ocupa una palabra muy conocida que es parousia, ¿cierto? En el griego, que se llama la llegada, la venida, el alumbramiento del Señor, cuando el Señor vuelva por segunda vez. ¿Qué quiere decir Santiago con eso? Ustedes recuerdan que la iglesia primitiva, ella entendía las palabras del Señor de forma muy explícitas y muy como un hecho inminente, que iba a ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento el Señor iba a venir, ¿cierto? Nosotros podemos leer Lucas, por ejemplo, cuando el Señor dijo, cuando las estrellas se caigan del cielo, cuando pase esto, cuando pase lo otro, señales, terremotos, en fin, apostasía, el anticristo. Después de esto, el Hijo del Hombre vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces vendrá el reino de Dios, ¿cierto? Entonces ellos pensaban, el Jesús va a venir con gran poder a consumar todas las cosas del reino en cualquier momento. Entonces yo les pregunto a ustedes, queridos hermanos, muchos han pasado por discipulados, debieron, yo creo que haber escuchado al pastor Miguel la respuesta a la pregunta. ¿El Señor viene en cualquier momento, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, el texto no habla en sí sobre escatología, ¿cierto? No vamos a tratar el tema de la escatología, sino que si usted tiene preguntas, después se dirige ahí al pastor Miguel y saca todas sus dudas, porque hoy día no se las voy a responder. No, el texto no habla sobre escatología, pero estos cristianos tenían eso en mente, el Señor va a venir en cualquier momento. Entonces, esa pregunta, ¿cierto? Nosotros la vamos a responder quizás cuando lleguemos al capítulo de la confesión sobre el día final, el gran juicio. Pero nosotros vemos a lo largo de la Escritura que muchas cosas faltan por cumplirse antes que Cristo venga. Entonces, si Cristo puede venir hoy, ahora, ya, nosotros sabemos que la palabra enseña que el Señor va a venir, pero hay cosas que todavía tienen que cumplirse. Hay profecías que ya se han cumplido, pero hay otras que todavía no se cumplen. Falta que se cumplan ciertas profecías, como que el Evangelio llegue a todos los lugares del mundo. Sabemos que eso todavía no se cumple, porque hay lugares, ¿cierto?, donde la palabra todavía no ha llegado. Y ahí nosotros entonces clamamos por la obra misionera, porque hay pueblos que todavía no escuchan del nombre. Entonces hay señales que todavía falta que se cumplan. Que los judíos elegidos entren al cuerpo de Cristo. Ahí todavía eso no ocurre del todo. Cuando todas esas cosas y señales se cumplan, entonces el Señor vendrá. Sin embargo, la iglesia primitiva, ellos tenían eso como inminente. Ellos veían todo eso de una forma inmediata. Jesús podría venir en cualquier momento. Por lo tanto, Santiago se refiere como que nos falta mucho para que a ustedes ya se les acabe la aflicción. Entonces la paciencia no va a ser eterna, sino que va a ser muy pronto. Entonces el mensaje para nosotros es ese. Nosotros tenemos que, usted me dice, hermano, ¿a qué se refiere entonces con que yo tengo que tener paciencia hasta la venida del Señor? Bueno, si nosotros estuviésemos vivos hasta ese entonces, hasta ahí tenemos que ejercitar la paciencia. Si no es así, tenemos que ejercitar paciencia hasta cuando nosotros muramos y partamos de esta vida y lleguemos a la presencia del Señor. Debemos buscar mostrar un carácter cristiano a lo largo de nuestra vida cristiana, hasta que el Señor nos llame a su presencia.
Bueno, sin quedase alguna duda sobre esta explicación que hace Santiago, él dice cómo poder explicarlo de una forma mejor. Entonces, muy probablemente en su público habían agricultores, labradores, personas que trabajaban con la tierra. No como en los días de hoy, ¿cierto? Agricultores de hoy, que muchos de ellos son multimillonarios y que trabajan con tecnología, en fin, no, sino que en ese entonces era un trabajo muy humilde, muy básico, ¿cierto? Ellos no trabajaban con máquinas, trabajaban con sus manos. Habían hermanos que trabajaban con eso, varios de ellos quizás. Entonces Santiago dice, voy a usar una ilustración que ellos puedan entender cómo ejercer la paciencia con algo que ellos ocupen en la vida diaria. Entonces Santiago dice, miren hermanos, cómo el labrador, el agricultor, él espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana y la tardía no se encuentra en los mejores manuscritos. Sin embargo, nuestros traductores nos dejaron en esa versión, que tampoco está que uno diga, oye, eso está mal, sino que claramente hacía referencia a lo que ocurría en Palestina con los agricultores. ¿Qué pasaba en Palestina? La gente que trabajaba con la tierra sembraba, lanzaba la semilla y la lluvia que bendecía la siembra para que la semilla se estableciera y diese fruto, le llamaban la lluvia temprana. Esa lluvia temprana ocurría en el otoño en Palestina hasta el día de hoy. En octubre aproximadamente viene esta lluvia y es ahí entonces cuando la gente lanza las semillas para que la tierra sea bendecida por la lluvia y así haya una buena siembra. Pero el labrador no tiene la semilla, el fruto, la semilla germina, levanta una planta, da el fruto en una semana. Eso no ocurre hasta el día de hoy. Nada se da tan rápido. Sino que él tenía que esperar en ese entonces hasta la lluvia tardía, que ellos le llamaban, que era la lluvia que llevaba aproximadamente en el mes de marzo, en el mes de abril, en la primavera, ahí llegaba la lluvia tardía que bendecía la cosecha. Justamente antes de la cosecha llegaba la lluvia tardía, la lluvia de primavera, y entonces el fruto maduraba y ellos podían sacar el fruto, consumirlo, sustento para la casa, venderlo, negociarlo, en fin. Entonces, eso era lo que ocurría en el trabajo del agricultor diario. Bien, entonces, ¿cómo Santiago aplica eso con la paciencia que tiene que tener el cristiano en su vida? El labrador, cuando él lanza la semilla, él tiene que esperar la lluvia. El labrador no controla la lluvia. El labrador no controla el crecimiento de esa planta. El labrador no controla si la tierra da buen fruto o no. El labrador simplemente lanza la semilla y tiene que esperar que Dios mande la lluvia. Él necesita esperar. De la misma forma, entonces, Santiago dice, ustedes también tengan paciencia. Usted no puede controlar las circunstancias de su vida. Nosotros descansamos en las manos del Señor. Él verá si quita o no su aflicción, ahora o se la deja para siempre, como fue en el caso del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, ustedes recuerdan, ¿qué le ocurrió? Él tenía como una estaca, ¿cierto? Él dice, yo tengo como un aguijón en la carne que me atormentan todo el tiempo. Y yo le pedí al Señor que me lo quitara, le pedí 3 veces que me lo quitara. ¿Y qué hizo el Señor? Se lo quitó a la primera, se lo quitó a la segunda, a la tercera, ya, ahora sí se lo quita. No se lo quitó. Es más, le dijo a Pablo, yo no te lo voy a quitar, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo quizás no hubiese entendido la gracia de Dios si Dios le hubiese quitado el aguijón. Si Dios le hubiese quitado el aguijón, quizás Pablo, no hubiésemos tenido esas palabras maravillosas que encontramos en la Biblia de consuelo para todos los débiles, que Dios perfecciona su poder en mi debilidad. En medio de esa prueba, Pablo aprendió esa lección. De tal forma que usted y yo podemos encontrar consuelo en el hecho de que usted y yo no podemos controlar las circunstancias de nuestra vida. Nosotros podemos esperar en el Señor
que Él, en su providencia, la providencia divina, actúe en mi favor o no. Quitando una aflicción, quitando una enfermedad, dándome un trabajo porque lo necesito, dándome a los solteros una esposa que yo estoy esperando en el Señor. El Señor puede tener misericordia y quitar su aflicción. El Señor puede darle un hijo a una estéril. El Señor todo eso lo puede hacer en su providencia. Sin embargo, nosotros debemos esperar en el Señor. Pero no es una espera pasiva, ¿cierto? Como escuchamos el domingo pasado también. No es como ese movimiento que es muy fuerte en Brasil que se llama yo escogí esperar. Yo escogí esperar. Entonces usted no puede hablar con... Si está interesado en una chica, no puede hablar con ella porque yo escogí esperar en el Señor. El Señor va a hacer de todo para que yo me case. Yo necesito un trabajo, pero yo escogí esperar en el Señor. Entonces yo me quedo en mi casa, ¿cierto? No hago nada por buscar un trabajo, sino que el trabajo va a llegar a mi casa. En algunos casos ocurre, ¿cierto? Como yo he conocido a algunos hermanos. Eso ocurre, pero no es siempre. Entonces este movimiento en Brasil dice, no, yo escogí esperar. Pero el pastor Nicodemos dice, ese movimiento mejor le dice al joven, date una buena encachada, un buen baño y busca una esposa. Porque el Señor no te la va a mandar del cielo. Entonces es una espera activa. Yo espero, pero yo oro al Señor. Yo busco, yo pido que Él tenga misericordia y actúe a mi favor. Si tengo problemas con alguien, yo buscaré arreglarme con esa persona. Si yo necesito un trabajo, yo espero en el Señor que Él me bendiga, la soberanía divina, pero en la responsabilidad humana, yo busco el trabajo para que el Señor me ayude. Así mismo es con la paciencia. Oramos al Señor y somos pacientes. Después Santiago, nosotros llegamos, ¿cierto? Después de esta ilustración, Santiago nos dice que nosotros de la misma forma tenemos que tener paciencia. Y ahora, en tercer lugar, él dice que afirmen sus corazones. Entonces usted nota, son palabras como que de despedida. Santiago ya se está despidiendo, está terminando de escribir su epístola. Hermanos, afirmen sus corazones, porque el Señor está cerca, su venida se acerca, el Señor viene pronto. La misma expresión que Santiago ocupa cuando él dice, afirmad vuestros corazones, es la misma expresión que nosotros tenemos en los evangelios cuando se nos dice que el Señor afirmó su corazón para ir a Jerusalén. Y los discípulos le dijeron, Señor, no hagas tal. Tú sabes que allá en Jerusalén te están esperando y allá iba a morir. Él sabía que iba a morir cuando fuese a Jerusalén. Pero él afirmó su corazón y fue igual. Bien, es la misma expresión que nosotros encontramos aquí. ¿Qué significa entonces afirmar nuestro corazón? No es nada más ni nada menos que la palabra nos hace referencia a apoyarse, animarse, fortalecerse. De hecho, también significa estar debajo de. Entonces, aplicándolo al texto, estar debajo de la providencia del Señor. Afirmen sus corazones, cobren ánimo. Todos aquellos que están desanimados, cobren ánimo y estén alertas porque el Señor está cerca. Yo creo que uno de los grandes problemas hoy, una de las grandes cosas que el cristianismo actual se ha olvidado es de este hecho, de que el Señor está cerca. Los cristianos de la iglesia primitiva vivían con eso y vivían una vida santa porque el Señor viene pronto. Imagínense, ustedes somos los siervos del Señor y el Señor, nuestro amo supremo, viene pronto a pedirnos cuentas. ¿Cómo viviría usted si usted supiera que el Señor viene en un mes más? Un mes más el Señor viene a tocar la puerta de tu corazón para pedirte cuentas. ¿Cómo viviríamos nosotros? Yo pienso que nuestra vida sería muy diferente. Estos cristianos vivían una vida muy piadosa, muy santa, y escuchaban lo que Santiago decía porque ellos sabían que el Señor estaba muy cerca, su segunda venida. Él prometió, el Señor, en Romanos capítulo 1 tenemos que el Señor, el Evangelio de Dios que Él prometió hace mucho tiempo por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. El Hijo vino, pasaron largos años de espera y María tuvo un hijo. Jesús
la segunda persona de la Trinidad se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Él vino de verdad. El Dios Todopoderoso dijo que enviaría al Salvador, lo envió. El Salvador vino, murió en manos de pecadores, sufrió, resucitó, subió a la gloria y Él dijo, yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Como Él vino la primera vez, Jesús vendrá por segunda vez. Ese es un hecho, su promesa se cumplió. Jesús, porque alguien podría decir, pucha, Jesús dijo que venía por primera vez, nunca vino, todavía no viene, ya está hablando de su segunda venida. Si Él dijo que vendría, Él vino. Fue un hecho que marcó la historia del mundo. La historia se dividió en dos porque Jesús vino. Y se nos anuncia, Jesús dijo que Él volvería por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces los cristianos tienen que vivir, hermanos, usted, yo, bajo esa mirada. El Señor viene, yo necesito estar como la novia de Cristo, ¿cierto? La iglesia preparándome, purificándome delante de mi Señor para que cuando Él venga no me halle durmiendo, ¿cierto? Como lo enseñan las parábolas de las 10 vírgenes. 5 se quedaron durmiendo, las otras 5, ¿cierto?, estaban velando porque el esposo podía venir en cualquier momento. Y el esposo vino. ¿Y a quién encontró despierto? A las que estaban, ¿cierto?, con el aceite en la lámpara. Las otras se largaron a dormir y se quedaron fuera. Entonces, usted y yo necesitamos cobrar ánimo y buscar vivir una vida que le agrade al Señor, que se desarrolle el fruto del Espíritu en mi vida, de tal forma que cuando Él venga, me halle con un fruto abundante, maduro para la gloria de Dios. ¿Qué podemos aprender en tres puntos? ¿Qué podemos aprender de este texto en las aplicaciones prácticas? Bien, nosotros ya vimos que este mundo es un mundo instantáneo. Todo rápido. Lo más pronto posible, ¿cierto? Lo más práctico. La gente siempre dice, practicidad, lo más rápido. No quiero mucha vuelta, práctico, rapidez. Nosotros vivimos en un mundo muy rápido, muy ajetreado, donde la gente no quiere esperar, la gente no quiere nada de eso. Bueno, yo le pregunto entonces a usted, ¿usted es una persona paciente? ¿O es usted una persona estresada? ¿Cierto? Qué lata andarse encontrando con gente estresada. Parece que uno se acerca a ella y hasta uno se pega el estrés, ¿cierto? Sino que, usted, ¿cómo se caracteriza usted, querido hermano? ¿Usted es una persona paciente? ¿Espera usted en el Señor? La palabra nos llama a que desarrollemos el fruto del Espíritu. Andad en el Espíritu. Yo tengo el fruto del Espíritu en mi vida. Los cristianos lo tienen. De tal forma que la semilla de la palabra cae en el corazón del cristiano, el Espíritu entonces opera en la regeneración dándole vida y este cristiano por sí tiene que dar un fruto. Si no da fruto, no es cristiano. No se puede que el Espíritu obró en mi vida, pero yo no doy frutos de un verdadero cristianismo. Yo vivo como el mundo. Es más, doy frutos, pero los frutos de la carne. Ando en la carne y no en el Espíritu. Es una contradicción de términos. Tenemos el cristiano verdadero, tiene el fruto del Espíritu en su vida. Usted, sea cristiano, usted sí tiene amor, gozo, paz, pero usted necesita que el Espíritu venga y le dé vida. De tal forma que eso se muestre de una forma poderosa, abundante. Y que yo sea un árbol que esté lleno de frutos. El fruto del Espíritu para la gloria de Dios, un árbol frondoso. Así es como lo relata el Salmo capítulo 1, que yo sea como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, no se marchita, no perece, no envejece, sino que permanece durante el tiempo. Este árbol en el Salmo 1 estaba muy cerca de un río de agua, por lo tanto era un árbol frondoso. Así tenemos que ser nosotros. El árbol saca toda su vitalidad de aguas, ¿cierto? Nosotros sacamos toda nuestra vitalidad de la palabra de Dios. Más cerca de la palabra, más cerca de Dios, más frutos yo doy para la gloria de Dios.
Y así puedo mostrar amor, paz, porque no, hermanos, no puede ser un cristiano amargado. No puede ser un cristiano que vive estresado. Vive estresado. En el trabajo, aquí una cosa, en el trabajo es otra. En el trabajo, ni hablar con él porque ya anda estresado hoy día, ¿cierto? O sea, sin paciencia, impaciente total. No, una persona que le falta amor, le falta el gozo, la alegría de Dios, la paciencia. No puede ser. El cristiano muestra el fruto del Espíritu y específicamente este que estamos viendo, la paciencia en su vida. Entonces, si yo no lo tengo como la Biblia lo enseña, ¿qué me hace falta? Nosotros vemos que este agricultor, aprendimos, cuando viene la lluvia, bendice el fruto, ¿cierto? Y el fruto madura. Entonces, quizás usted y yo necesitamos una lluvia del Espíritu en nuestra vida. Necesitamos que Dios envíe de su lluvia sobre mi vida, que Dios me toque, que Dios me dé de su poder, que Dios me dé de su gracia. Yo necesito, usted diría eso conmigo, usted cree que usted necesita de la lluvia de Dios en su vida para que madure el fruto que hay en usted, que está medio seco, que está pareciendo como un hongo por ahí. Me parece que no hay amor, gozo, no hay paz, no hay nada. Cuando uno dice el árbol está apestado, que no sea esa su vida, que usted como un árbol frondoso no esté, hermano, apestado, no, sino que esté con vitalidad, con poder, con riqueza, de tal forma que los animales vienen y hacen posada en las sombras de este árbol tan frondoso. Que así sean las personas que se acerquen a usted, porque usted es un árbol frondoso, da mucha sombra. La gente se acerca a usted. Qué bueno es tomar un café con este hermano, porque me bendice tanto, me ayuda, me da fuerza, vigor espiritual, porque este hermano tiene un fruto, un gozo en el espíritu, gozo, algo que nos falta tanto hoy día. Todo el fruto del espíritu, cada uno de ellos hace mucha falta hoy día en la iglesia cristiana. ¿Necesita usted de eso? Que el Señor sople sobre usted, le dé vitalidad, poder, gracia de Dios en su vida, para que usted desarrolle este fruto del Espíritu. Usted vive bajo la mirada de que el Señor va a venir un día con gran poder y gloria, y le va a pedir cuentas sobre todas las cosas que usted hizo. En 2 puntos ahí para el cristiano, ese es un gozo. El Señor viene. El mundo, yo no voy a vivir en un círculo como lo enseñan los budistas, el círculo de la reencarnación hasta encontrar la felicidad suprema. Y quizás en otra vida yo era un príncipe y después me voy a convertir en un ratón y hasta encontrar la felicidad y salir de este mundo. No, el cristiano vive en la esperanza de que el Señor viene, y cuando el Señor venga, todas las cosas serán consumadas y habitaremos con el Señor para siempre. Y este mundo de pecado va a ser consumido bajo el poder del fuego, y los impíos van a ser juzgados duramente por el juez de toda la tierra. Entonces, para el cristiano es un consuelo, pero para el impío es un asombro terrible. De tal forma que si usted está hoy aquí sin estar a cuentas con este juez que viene, como dice el texto, está cerca. Los cristianos tienen que vivir bajo su mirada, pero si hay alguien que todavía no ha creído en el nombre del Hijo de Dios, usted simplemente está en una situación terrible en el día de hoy. Si yo fuera usted, me andaría con cuidado, porque si usted parte de esta vida, usted se va a encontrar delante de una condena terrible. Se va a encontrar en un lugar donde ya no habrá más misericordia. Ya no hay una segunda oportunidad para todos aquellos que mueren sin Cristo, para todos aquellos que perecen en sus pecados. ¿Cómo usted puede huir de eso? ¿Y cómo usted puede encontrar consuelo, como los tienen los cristianos? Consuelo en el Señor Jesucristo. Es el único que puede dar consuelo para su alma y librarlo de la ira venidera. La ira venidera está cerca. El Señor viene y va a derramar su ira sobre los impíos. Huya de la ira venidera. Acérquese a este rey. Es un rey que estiró la alfombra para que todos aquellos que quieran se acerquen a él.
y tengan vida eterna, y tengan consuelo, tengan paz, y tengan todas estas maravillosas virtudes que acabamos de hablar de los cristianos. Acérquese al Señor y busque en Él el refugio, la esperanza, y que se pueda incluir dentro del número de todos aquellos que viven una vida feliz, porque bienaventurados son todos aquellos que han recibido al Señor y tienen el fruto del Espíritu Santo en su vida. Así que, hermanos queridos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Oremos. Señor amado, Señor bendito, nos postramos delante de ti, Señor, en esta noche y suplicamos la misericordia del Señor, porque estamos muy secos espiritualmente hablando. El Señor, dice el Apocalipsis, que camina por medio de los candelabros, y los candelabros son las iglesias. Por lo tanto, el Señor camina en medio de nosotros. El Señor nos exhorta, nos disciplina. El Señor examina bajo su lupa. Y el Señor sabe que en nuestro corazón hay mucha sequedad. Necesitamos que el Señor nos envíe la lluvia de su Espíritu, la gracia poderosa, la gracia renovadora, restauradora del Señor, y podamos mostrar las virtudes cristianas que están contenidas en el fruto del Espíritu. Que esta iglesia se caracterice por ser una iglesia donde hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que muestren el fruto del Espíritu en su vida, que sean pacientes hasta cuando el Señor regrese por segunda vez. Gracias, Señor, porque el Señor nos habla al corazón, nos exhorta, nos instruye. Ayúdanos, porque no podemos por nuestras fuerzas. Nosotros necesitamos del Señor siempre. Somos los pámpanos, tú eres la vid, separados de ti nada podemos hacer. Por tanto, Señor, ayúdanos hoy y concédenos la gracia. Y si hemos sido impacientes, si hemos sido tercos, secos espiritualmente, que el Señor nos perdone y el Señor permita que el fruto del Espíritu madure en nuestra vida para la gloria de su nombre. Oramos y suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.